agradecer a nuestro invitado, el señor Luis Reyes, director de presupuesto, miembro del Partido de la Liberación Dominicana, un importante dirigente, economista, y con él siempre es interesante conversar sobre temas de interés para toda nuestra audiencia. Gracias, don Luis, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Un placer. Don Luis, vamos a iniciar hablando sobre el presupuesto que ha presentado el gobierno de la República Dominicana para el año 2025. Según la mayoría de los expertos en este tema de presupuesto, el presupuesto que el gobierno ha aprobado y el Congreso para el año que viene es muy similar. No, ya estamos en el año. Sí, sí. No, para este exacto, año. Todavía estoy en el chi del 2024. No, para este Para año. este año es muy similar a los presupuestos anteriores. ¿En qué aspecto? Que es sobre todo el que más me preocupa. Una baja inversión de capital y altísimos gastos de ese presupuesto en pago de intereses de la deuda. Así es así. Entonces, si tú mantienes una tendencia en esa inclinación presupuestaria por varios años consecutivos, ¿qué efectos tiene eso para el país y para la economía? Mira, todavía más grave aún. Antes de venir para acá, revisaba la ejecución presupuestaria del año 2024. En el presupuesto correspondiente al año pasado, había un monto de inversión de aproximadamente 201,000 millones de pesos. Y de eso solamente se ejecutó 171,000 millones, 30,000 millones menos en inversión. O sea, hay un problema de ineficiencia, ya no se puede llamar de otra manera, en la capacidad de ejecución del gobierno, particularmente en el gasto de inversión. Luis, O sea, ya un nivel bajo, ya el nivel bajo. Me están diciendo aquí que repita eso que usted dijo. O sea, estamos hablando O sea, en de el que la cierre del inversión año, de las estadísticas preliminares que se lo voy a enviar una vez termine, te lo voy a hacer llegar para que vea en las páginas, en las informaciones que ofrece en su portal, la Dirección General de Presupuesto, ahí se observa que de los 201,000 millones de pesos que habían originalmente, luego creo que en la modificación para inversión, luego se modifica y creo que queden 199,000 millones en la última modificación presupuestaria, solamente se ejecutan unos 170,000 millones de pesos. Y eso es un problema ya recurrente. Un problema recurrente, y ahora voy a hablar sobre los efectos de eso, porque el problema no es que no se ejecuten y al final dice, bueno, terminé el gobierno central, hay que sumarle el resto del sector público para calcular el déficit, incluyendo incluso si se quiere el Banco Central. Eso da un déficit de 2.7%, pero básicamente porque hay una caída en la ejecución del gasto de inversión. Y eso obviamente... Entonces, ¿para qué ellos querían más? Entonces, ahí es donde surgen las dudas, pero sobre todo las preocupaciones de los economistas, porque todos nosotros sabemos que una baja inversión pública tiene repercusión a mediano y largo plazo, termina afectando el nivel de crecimiento de la economía, termina afectando el potencial de la economía, disminuye la productividad para el público que nos escucha. Cuando el gobierno hace una carretera, cuando el gobierno mantiene la infraestructura, cuando el gobierno, por ejemplo, construye, estábamos hablando anteriormente de una línea de metro, pues lo que hace es que mejora la productividad y la competitividad de la economía porque abarata costos, sobre todo costos de transporte, y eso es un tema central en el comercio interno y obviamente en el comercio internacional. Entonces, el tema de la inversión, por eso es que resulta preocupante, porque cuando un gobierno no invierte los niveles adecuados, apropiados, a largo plazo, lo que estamos haciendo es que estamos matando las posibilidades de crecimiento y sobre todo la productividad, repito, de la economía. ¿Qué es la productividad? La productividad no es más que la cantidad de riqueza que se genera en un año dado, digamos. En un año dado, puede ser en términos individual y puede ser la economía en su conjunto. Usted puede medirla como usted quiera, pero esa cantidad de riqueza es posible incrementarla en la medida en que usted dispone de más bienes de capital y obviamente también de una mayor fuerza de trabajo. La combinación del capital y de la fuerza de trabajo es lo que da lugar a un producto. La productividad no es más que la capacidad que usted tiene de producir más con lo mismo. Con lo mismo. John. Entonces eso...
cuando se ve afectado en la medida en que los gobiernos no invierten de manera adecuada. Y este gobierno ha sido reiterativo con el tema de la inversión pública y eso obviamente genera problemas. El caso que ustedes están hablando del metro es un caso particular de una situación general, más general que hay. La línea 2. ¿Eh? Siendo usted director de presupuesto. Sí, claro, la línea 2 del metro. Salió yo la más barata que la primera. Yo primera. la conozco perfectamente y conozco, oye, todo eso. Y además, no solamente eso, sino que la línea 1, yo era coordinador del acuerdo con el fondo del equipo de negociación y seguimiento del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional cuando se ejecutó la línea 1 en el año 2006, 2007. Entonces, yo conozco ambos proyectos. Guarocuya Félix era el director de Unaplan en ese entonces, que todavía existía Unaplan, hasta que en el año 2006-2007 se convierte. La Oficina Nacional de Planificación. Oficina Nacional de Planificación. Sí. Hasta que eso se reconvierte en lo que es el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, y se convierte en lo que es la Dirección General de Inversión Pública, y desde ahí le damos seguimiento y nosotros conocemos bastante bien el costo de cada una de esas obras. Pero el problema es que esos son casos particulares de una situación más general que enfrenta el gobierno. Ese es el problema. La preocupación es que eso es un proyecto, pero no es un proyecto, es que la cartera de inversión del gobierno, que así es como se llama técnicamente, en general adolece de atrasos y adolece de problemas. Hay un tema de incapacidad para ejecutar en términos de inversión pública. Ya la inversión es baja. Y si además que es baja, usted no puede ejecutar eso y eso tiene efecto a largo plazo en el crecimiento, entonces estamos teniendo un serio problema como país. Y eso se agrava aún más en el contexto internacional que hay que analizar porque se avisoran cambios importantes en términos geopolíticos que pueden condicionar muchísimo el desempeño económico de la economía y mientras menos inversión tengamos, mientras menos infraestructura dispongamos, menores posibilidades quizá vamos a tener para poder afrontar esos desafíos que vienen por ahí. John García, mire, ¿a qué usted atribuye esa falta de ejecución por parte del gobierno? ¿Dónde van? ¿Qué se hace con esos recursos que se presupuestó y se presupuestaron, por ejemplo, esos recursos, y entonces no se ejecutaron? ¿Y por qué, ante esa realidad, por qué entonces cada año los presupuestos son mayores? Si el gobierno al final lo presupuesta y no lo gasta. Buena pregunta. Lo primero es que esos recursos, por ejemplo, que se presupuestaron y no se ejecutaron, sencillamente se pierden. En presupuesto usted no puede acumular, excepto se pierden. No se desaparecen. Recuérdense que el presupuesto no es más que una figura, es un crédito que tiene una institución que le aprueba el Congreso para que ejecute un determinado nivel de gasto. Entonces, si él no ejecutó eso, el presupuesto aprobado por un año. Entonces, al cierre del año presupuestario, lo que dicen es, en el cierre de las cuentas, sencillamente esas apropiaciones, ese crédito que tiene una institución para ejecutar, para girar contra esos recursos, si no lo utiliza, se pierde. Excepto, perdóname. Eso está en un recipiente, esos cuartos en efectivo. No. En una bóveda de cualquier banco. No, pero espérese, porque si hay una apropiación para esa institución, es porque en efectivo usted en algún lugar. ¿Qué pasa con ese dinero? Ahora voy a eso. Sí, exacto. Eso es una cosa ya de tesorería. Ajá. El dinero podría ser, si es que se recaudó, sí, que no sabemos. Sí. Pero vamos a asumir en el caso que usted dice, sí, que se recaudó. O se consiguió prestado. O se consiguió lo que sea. El financiamiento estaba disponible para ejecutar el gasto. Sí. Si eso ocurre, ese dinero lo que se queda es en la tesorería, depositado en la cuenta República Dominicana, y entonces se queda disponible para futuras ejecuciones presupuestarias. Habría que someter de nuevo al Congreso una aprobación, para que reasigne esos recursos y entonces se puedan gastar. Pero la institución que originalmente lo tenía, ya sencillamente lo pierde. Por no ejecutarlo. En presupuesto no se acumulan apropiaciones. Nilda, incluso, Luis, usted me corregirá, si una institución tiene un presupuesto de 100 pesos para este año y solo gasta 70 y hace ese proceso que usted acaba de explicar, para el año que viene incluso es posible de que le bajen el presupuesto. Por supuesto que sí. No tuvo la capacidad de gastar lo que se le dio. Por supuesto que sí, porque el director del presupuesto o la Dirección General del Presupuesto tiene una serie de restricciones y entonces
de hecho, debe tener muchísimas dificultades para cuadrar un presupuesto. Y lo primero que se fija en las instituciones que no pueden ejecutar. Obviamente, hay situaciones como en el caso de inversión pública, hay situaciones en las que la Dirección General de Presupuesto, aunque está consciente de que esa institución quizá no tenga la capacidad para ejecutarlo, no se atreve a disminuirlo porque ya el nivel es tan bajo, tenga un punto tan crítico que prefiere mantenérselo por un problema sencillamente de la señal política, porque sabe que eso coloca al gobierno en una situación muy vulnerable. Okay. Pero hay situaciones porque también hay un manejo político. El presupuesto no deja de ser el principal instrumento político de que dispone un gobierno. Interesante. Nila. En una publicación del Banco Mundial de octubre de 2024, ellos resaltan, el crecimiento económico de la República Dominicana triplicó el promedio regional en las últimas 2 décadas y se tradujo en la salida de la pobreza de 2,8 millones de personas, una clase media que ahora supera a la población pobre y una mejora en la calidad de vida en cuanto a acceso a servicios, vivienda y educación. ¿A qué acreditamos estas declaraciones si usted está presentando otro panorama? Es que yo estoy presentando un panorama, obviamente. Usted me está planteando el tema del crecimiento y yo le puedo decir, es que hubo crecimiento. Pues eso no quiere decir, la manera como ustedes ven y como el público ve esas cosas, posiblemente sea diferente a cómo la vea yo como economista. Porque eso que dice ahí, déjeme decirle, ninguna institución internacional va a hacer una publicación que cuestione un gobierno. ¿Usted ha visto una publicación del Fondo Monetario cuestionando el gobierno? ¿Del Banco Mundial? Ninguno. Eso lo hacemos nosotros. Ese rol lo cumplimos nosotros. Y nosotros, déjeme decirle lo que pasa. Yo soy el primero que reconozco que hubo crecimiento en la economía. Bueno, que ha habido un desempeño. Yo no he negado eso. Lo que yo he dicho no riñe con eso. Yo he dicho que no hubo una ejecución, que hay una baja inversión y que eso eventualmente tendrá implicaciones a largo plazo, porque afecta la productividad. Yo no estoy hablando del crecimiento del año 2024. Ahora, yo tengo mis reservas sobre la forma como nosotros estamos creciendo, porque esa no es la única preocupación que surge en términos de crecimiento. Para ustedes, para el público que nos escucha, para el público que nos sigue, déjenme explicarle algo. Miren, el tema del crecimiento en República Dominicana de 5%, 5.1%, que anunció recientemente el Banco Central, y qué bueno que así sea, el problema no es cuánto nosotros estamos creciendo actualmente. El problema son las preocupaciones que surgen de una política monetaria restrictiva, de las altas tasas de interés, de una baja inversión pública y cómo es que eso es sostenible a largo plazo. Esas son las preocupaciones verdaderas. Eso que dice el Banco Mundial, perfecto. Perfecto, yo no tengo ningún problema con eso. Ahora, el gobierno debería explicarle a la población, debería explicarnos a nosotros, decir, mire, en ese escenario internacional que nosotros tenemos, con un montón de incertidumbre, con una situación de tasas de interés promedio de 15%, de tasa de interés de consumo de 20%, eso va a tener efecto en la cartera de los bancos. ¿Cómo es que se va a seguir financiando ese crecimiento al que usted alude? Eso es lo que el Banco Mundial debería de respondernos. Eso es lo que el Banco Mundial debería respondernos, que cómo es que la economía va a seguir creciendo con esas tasas de interés, que cómo se van a bajar, que cómo es que vamos a seguir creciendo con baja inversión y con tasa de interés altísima. Esa es la preocupación. Y después los organismos internacionales dicen lo que ellos quieran. Y nosotros obviamente también, en el marco de respeto y sin presumir que lo sabemos todo, también damos nuestra opinión sobre esas cosas, porque nosotros también tenemos formación, al igual que lo que tienen los economistas de esas instituciones. Don Luis, qué bueno tenerlo usted aquí hoy, porque usted ha venido aquí a este programa justo a tiempo. Usted sabe que el fin de semana la República Dominicana recibió la noticia de que desde las administradoras energéticas, es decir, las EDE, desde las EDE, la empresa de distribución, ahora anuncia el señor Celso Marrancini que de lunes a viernes habrán apagones financieros. Van a darle apagones a varios circuitos de cada EDE para reducir el déficit. Oiga lo que dice aquí. Marrancini detalló que serán 177 circuitos de EDESUR. De los 177 circuitos de EDESUR, 90 estarán incluidos en el programa de apagones. Oiga, el programa de apagones.
En el de este, de 309 circuitos, 174 serán parte también de esa medida. 174 en el programa de apagones para reducir el déficit económico de las EDI. Y EDE Norte, de 392, le van a meter 152 en apagones para reducir el déficit. Eran 350 o 500 millones de dólares cuando llegó este gobierno el subsidio al sector energético. 500 y pico de millones. 500 y pico millones. Y hoy di que anda rumbo a 1.700 millones de dólares. Dice Rubén Bichara, que se pierden diario 5 millones de dólares diarios. Y va a seguir perdiéndose más. Y va a seguir perdiéndose más por lo siguiente. Y cogiendo apagones. Porque todos sabemos que la manera de disminuir el déficit es haciendo las inversiones correspondientes. Para disminuir las pérdidas. Y eso requiere una inversión de aproximadamente 300 millones de dólares durante un periodo de 5 o 6 años y le permitiría disminuir las pérdidas, por lo menos las proyecciones que se manejaban hace 5 años. Eso hubiese permitido. ¿Cuánto que se necesitan? 300 millones anuales por 5 o 6.500 millones. Se pierden en un solo año. Pero no ha habido manera de que este gobierno haya ejecutado ni siquiera 150 millones de dólares en esas inversiones. Entonces, ahí tenemos problema no solamente ya del deterioro de la línea de transmisión, sino que tenemos el problema de los medidores automáticos que hace tiempo que debimos de haber instalado para poder realizar el cobro. Lo que usted no mide, usted no puede cobrarlo. Entonces, esas inversiones, esa falta de inversión explica estos problemas de estos apagones. Y eso mismo aplíquele a lo que yo le decía anteriormente con el tema de las inversiones. Si usted, por ejemplo, no hace las inversiones correspondientes en términos de mantenimiento de carretera, puentes, aeropuertos y así sucesivamente, pues sencillamente eso se va a deteriorar en el tiempo y vamos a terminar teniendo servicios públicos de menor calidad. Y en la medida en que tengamos servicios públicos de menor calidad, eso afecta en conjunto la economía. Esa es la situación que estamos enfrentando actualmente. Don Luis, yo quiero tratar de entender algo, porque todo lo que estamos hablando aquí hoy es muy importante, aunque no necesariamente todo el mundo lo entiende. Así es. Yo el año pasado me cuestionaba, yo decía, pero ven acá, siempre el Banco Central de la República Dominicana toma como marco de referencia lo que está pasando en el Banco Central de Estados Unidos, lo que es el símil del Banco Central y lo que pasa en Europa también, con el tema de las tasas. Para todo el mundo era entendible el hecho de que se hubiese mantenido una alza de las tasas de interés por el tema de la salida de la pandemia, para contener la inflación. Eso es como lo que manda el librito de los economistas. Ok, para evitar que la inflación se dispare más, vamos a desincentivar el consumo, vamos a elevar tasas y a restringir el circulante. Y eso, durante un tiempo, como una medida que todos los economistas coinciden en que es lo apropiado en ese tipo de situaciones. Ahora, de repente yo vi, don Luis, que el Banco Central de República Dominicana, hacia final del año pasado, comienza a bajar la tasa de interés. Pero en Estados Unidos, todo lo contrario, se mantenía el criterio de seguirla subiendo. Y yo decía, pero ¿cómo es que el Banco Central nuestro, que no tiene una economía fuerte, robusta, que depende directamente de la economía estadounidense, cómo es que nosotros hemos empezado a bajar tasa aquí, pero que al final se baja la tasa de interés, pero eso no se refleja tampoco en los préstamos de la gente? Entonces yo quiero que usted me explique ese manejo macroeconómico. ¿Por qué el Banco Central hizo eso? ¿Buscando qué? ¿Y por qué cuando se baja la tasa no se refleja en los préstamos ni la tarjeta de la gente? Mire, lo primero es que en términos de la orientación de la política del Banco Central, la orientación, la dirección de la política, era correcto intentar bajar las tasas de interés. Por lo siguiente, si usted tiene un gobierno que está disminuyendo la inversión, prácticamente el resultado del crecimiento es el resultado de la política monetaria y la política fiscal. Intervienen otros factores, pero fundamentalmente lo que determina el crecimiento es la política monetaria y la política fiscal. Entonces, usted tiene que tener política fiscal y política monetaria orientada a facilitar ese crecimiento económico. Si una de ellas, por alguna razón, no puede cumplir, entonces la otra tiene que esforzarse. ¿Cómo se esfuerza el Banco Central?
disminuyendo las tasas de interés para que mayor cantidad de personas y de empresas tengan acceso al crédito, y a través de eso entonces poder dinamizar la economía y compensar, digamos, las limitaciones que tiene la política fiscal. Desde ese punto de vista, la orientación de la política era correcta. Ahora, ¿qué ha pasado? El Banco Central, como usted dice, se lanza en solitario y lo hace de una manera apresurada por las presiones internas que tiene, pero mirando hacia afuera, la FED, el Banco Central de los Estados Unidos, que se queda rezagado. La FED no disminuye las tasas con la celeridad que el Banco Central pensó originalmente que lo iba a hacer. Incluso el Banco Central se anticipa aquí e intenta bajar. ¿Y cuál es el resultado de eso? Que eso tiene una consecuencia que ha sido funesta al final, porque cuando el banco comienza a disminuir las tasas de interés, nosotros sabíamos que desde el primer trimestre del año 2021 aquí habían capitales, inversiones de cartera. Las inversiones de cartera son inversiones financieras desde el exterior, y al parecer esas inversiones comienzan a salir cuando el Banco Central comienza a bajar las tasas de interés de política. Y eso le ha costado al Banco Central, al cierre del año 2024, 2.075 millones de dólares de pérdida de reserva. Cuando usted pierde reserva, eso significa que usted contrae la cantidad de liquidez que hay en la economía, porque es como si usted la vendiera. Pérdida es que el banco vendió reservas, compró y vendió, y en términos netos, en el cierre, le faltaron, digamos, 2.075 millones respecto a lo que tenía el 31 de diciembre del año 2023. En ese escenario, entonces, ¿qué sucede? Que el banco ha intentado bajar las tasas, pero al mismo tiempo, al perder reservas internacionales, eso ha contraído la liquidez, y el resultado neto es que la liquidez al cierre del año, la base monetaria ampliada, era menor que la que existía al cierre del año 2023. Y si usted tiene menos oferta monetaria, menos dinero circulando en la economía, entonces las tasas de interés van a ser más elevadas. Y aunque el banco ha buscado bajar las tasas, desafortunadamente esa situación no se lo ha permitido. Y esas son de las preguntas que surgen, que uno pone sobre la mesa y que uno dice, wow, realmente el gobierno, las autoridades enfrentan una situación compleja porque eso no depende de ellos. Tal como tú señalaste, eso depende más bien del curso que va a seguir la tasa de interés de la FED, del Banco Central de los Estados Unidos. Sí. O sea, es un problema exógeno que no controla el Banco Central, y eso podría entramparnos en términos de crecimiento. Sí. Esos son de la incertidumbre que hay y de las preocupaciones que surgen. Sí, ahora mismo hay un debate, Luis, en torno a una situación que se está dando con la minera Barrick Gold en Cotuí. La minería, evidentemente, siempre va a haber en torno a toda explotación minera una serie de contradicciones, de temores por el tema medioambiental, pero hay muchos países del mundo donde se ha demostrado que con la tecnología se puede hacer una explotación responsable, y que eso de alguna manera reditúa a los países en una de sus principales fuentes de ingresos, sobre todo para un país como este que tiene problemas. Y se invierte en el tema ambiental, para el pasivo ambiental, que también va consigo. Dependemos en países de manera brutal de la remesa y del turismo. Si esos dos factores, sí, pero sobre todo remesa y turismo, esas son dos anclas fundamentales de esta economía. Sí. Entonces, eso te dice que una economía muy vulnerable, porque los dos factores son exógenos. Sí. Tú dependes de lo que te manda el que está allá y de que el turista elige el destino para venir. Sí. Entonces, ahí entra el tema de la minería. Se ha habido mucho debate. Usted, que fue director de presupuesto, que ha estado en las intríngulis del Estado, se habla mucho de que el contrato de Barrick Gold fue lesivo para el gobierno dominicano, que no se negoció en las condiciones adecuadas. Que Danilo después hizo algo distinto. Que después Danilo consiguió, que lo renegoció y mejoró las condiciones. Sí. ¿Qué fue lo que...? Sí. ¿Cuál es la opinión suya en torno al tema de la irrupción de la minería como negocio para el Estado dominicano, y ese caso en particular? Sí. Miren, lo primero es que hay que ver el contexto en el cual se están tomando estas decisiones. El oro, estamos hablando de una mina de oro, Barrick Gold, hoy día está en niveles elevados, y va a continuar en niveles elevados, porque cuando hay mucha incertidumbre,
La gente pone su dinero ahí. La gente corre hacia los activos que tienen menos riesgo. Y la industria automovilística y tecnológica está demandando también más oro. Entonces, pero también se está demandando más oro por razones sencillamente precaución, por motivo precaución. Tú en lugar, por ejemplo, de tener dólares, vas a preferir tener, por ejemplo, oro. Sí. Entonces, en ese escenario, el tema del oro, yo en términos personal siempre he dicho, en la medida en que se puedan mitigar los efectos secundarios, los efectos dañinos de la explotación minera, siempre es preferible, porque un país, esos son los recursos con los que cuenta para financiar su desarrollo. Y usted en eso no puede andarse con cosas pequeñas, excepto de que el daño que se vaya a hacer sea un daño irreparable. Si es un daño irreparable, pues sencillamente no lo pensamos, no es opción. Pero si se puede mitigar, ¿qué es lo que pasa? Que eso pasa con muchos temas de políticas públicas. Eso es un tema inherente, pero fundamentalmente al gobierno, este gobierno, porque hay muchas cosas que podemos tocar, que yo les digo a ustedes, señores, pero incluso el gobierno parecería que tiene razones para hacerlo, pero no lo explica. Hay un tema que ustedes deben ser conscientes, hay un tema de vocería, hay un tema de cómo se estructura la comunicación, la política comunicacional del gobierno. Porque, ¿cuál es el problema que uno ve aquí? La ausencia de transparencia y de esto. ¿Dónde está el plan para mitigar eso? ¿Quién ha salido a explicarlo? Nosotros lo que vemos es que hay la pretensión de desplazar un grupo de familias, comprándole el metro a 42 pesos. Bueno, pero eso son parte de los problemas, Entonces, pero no se explica tampoco, por ejemplo, ni maní cuesta 42 pesos un metro. De acuerdo, pero el tema es que entonces hace actos de presencia a la fuerza pública, hay una actitud de represión. Exacto. Contra eso, se desata y genera ya una predisposición y ya genera una estela negativa, y ya no estamos entonces hablando en términos de las bondades o no que puede tener el proyecto, sino que lo que queda en el trasfondo es que hay una actitud represiva y una actitud por parte quizá de la empresa no transparente de cómo es que va a ejecutar ese proyecto. Primero, cómo se va a apropiar de los terrenos que necesita para continuar con la explotación, y luego, explicar, porque recuerda que estaba todo el tema de la presa de cola, del tema de verter los óxidos, no, y para los que la óxidos gente entienda, de la explotación. La presa de cola no es más que el botadero. El botadero, de los residuos, de los desechos. Cianuro, el diablo, toda esa vaina. Todas estas cosas de esto alguien debió de sentarse, sobre todo las autoridades, que son quienes deben de velar por estas cosas. O sea, tú tienes un órgano rector aquí. Entonces el órgano rector debió de decir, mire, lo que se persigue con esto es esto y esto, y esto es lo que nosotros hemos aprobado. Yo no estoy escuchando la oposición a que le hagan la presa, sino las condiciones que ellos están ofreciendo a los dueños de esa tierra. Pero también lo que dice Luis, la falla en la comunicación. Es la falla, porque tú sabes que ese es un proceso que va a venir. Tú estás negociando con ellos, pero eso lo sabes tú cerrado. Sí. ¿Qué tú haces? Cuando tú ves que se te empieza a dificultar avanzar en el objetivo, haz una comunicación abierta para que antes de que se te genere una situación ya la gente tenga al menos noción de qué es lo que está pasando. Sí, profesor, mire, y otra cosa, la Constitución habla de expropiación previo justo precio. Pero oye esto, entonces, ¿qué pasa? Lo que dice Luis, ya ellos generaron un conflicto con la represión, ¿verdad? Ya hacia la opinión pública, hacia la empresa, hay una animadversión. Así es. Ya todo lo que Barrigol diga, nadie lo va a creer. Pero entonces, oye el otro problema. Ni lo va a creer, ni lo va a querer. Esta cosa hay que decirla. Aunque una cosa no tenga que ver con otra, hay formas que se guardan. Por ejemplo, nuestro amigo Joel Santos, que está en el Jimena, es cuñado de la presidenta de Barrigol. Ya hay un choque de interés. Juana Barceló y la esposa de Joel son hermanas. Prima hermana. Entonces, ¿qué pasa? Hija de dos hermanos. Que aunque una cosa no tenga que ver con otra, que aunque genera suspicacia, y por eso en su sector privado tenga su carrera y ellos, pero con más razón para ser transparente, para cuidar la forma, porque al final lo que estamos claro es aquí se aclaró que
Lo de la presa de Cola fue antes de que entrara sí, pero ese no es el al tema. Ministerio de El tema es que genera suspicacia. Bueno, pero lo estoy Que lo hayan dando el dato puesto para ahí, que... porque entonces ahora hay un conflicto. Ya se generó el conflicto. Ya se La generó un conflicto. esencia de la discusión, que debería ser el aporte de la minería, ¿verdad? De la explotación, se perdió. Claro, se perdió. entonces Ya no estamos ahora, hablando mira el esto, problema de esto, de lo grave que estamos hablando. Ahora, Joel pierde las calidades para ser el mediador en ese conflicto, porque Así se es. ve como una parte Pero miren interesada, otra aunque cosa, no lo sea. pero miren otra cosa abusiva, señores. Una mata de acacia, que lo único que come, bebe mucha agua, la pagan a 5,000 pesos. Y una de cacao, que el cacao está a 28,000 pesos el quintal, se la están pagando a 2,000 pesos, cuando una mata en 6 meses ya a hoy día le deja 2,000 pesos a un campesino. Entonces, es una cosa irracional. Sí, Luis, O sea, yo creo Pero que ahí- para parte del problema es quién hizo la valoración. ¿Quién la hizo? ¿Cuáles fueron los criterios? El Porque eso es lo que tú tienes que el explicar. avalúo. ¿De quién hizo el avalúo? ¿Bajo qué criterio lo hizo? Eso es lo que tú... Mírame, Sí. eso, en términos de políticas públicas, si tú tienes un proyecto que es importante, de esas cosas que tienes que cuidarte. Luis, y eso mismo ocurre, perdóname, sí. con el tema de las expropiaciones. Por ejemplo, estamos hablando ahorita del kilómetro 9, del metro. Ustedes ven todo lo que ha ocurrido ahí y uno dice, wow. Pero nosotros no pasamos 8 años y obviamente En las no es otras que en no hubo algún problema con momento eso, no se generan problemas de ese tipo. En las otras no hubo pero problema mírame, con eso. pero normalmente Y se expropió también. porque y se expropia siempre que hay. expropió pero también. Se expropiaba más porque que había había- más obra, y era había más- más era obra, más mucho kilómetros, más obra, más kilómetros. más kilómetros, más obra, más de todo La longitud y había era mayor. menos conflictos. ¿Por qué? Entonces hay que revisar, algo no estamos haciendo bien. Luis, Algo no estamos haciendo bien, señores, y sí. tiene implicaciones, porque, reitero, si lo que queremos y aceptamos que la explotación de la minería es importante, sobre todo en este mundo de incertidumbre que estábamos hablando, con el tema de factores exógenos que no controlamos, que estamos hablando de la situación de la FED, que estamos haando del tema de la remesa, Sí. que no sabemos si hay una guerra comercial Más entre sí. Estados Unidos y China, si se va a producir eso, Y la por guerra el tema del extendida en Medio proteccionismo, y esa situación termina afectando Y el Rusia. crecimiento de los Estados Oye, Unidos. eso. Óyeme, y eso termina afectando Sí, el eso crecimiento de los depende Estados de ti. Unidos. Y si va a haber, por ejemplo, una situación inflacionaria de nuevo en Estados Unidos, como resultado de las tensiones que están Rusia, generando las Ucrania. declaraciones Sí. con China, con Canadá, con México, con el marco del acuerdo de libre comercio, ¿cuáles son las implicaciones que eso tiene? Entonces, con más razón para nosotros, posiblemente motivar la explotación de la minería. Claro. Ahora, el Porque tema eso es es un que tú recurso estás que depende perdiendo, de ti. tú prácticamente estás convirtiendo esta oportunidad, esta ventana, en una ventana de oportunidad perdida. Sí. ¿Y solamente por qué? Por un tema de manejo. Porque ahí puede ser cierto lo que tú dices. Y si es cierto lo que tú dices, entonces hay una situación de injusticia. Y el gobierno tampoco debería permitir Claro, esa sí. situación. Luis, vamos- Entonces esas son las cosas que nosotros queremos exponer, señor, y hablarla, decirnos, sentarnos, porque todo esto no es venir aquí solamente a criticar al gobierno Luis, por criticarlo. Es tratar de contribuir, de colaborar, Luis, que las cosas se puedan hacer. Yo creo que es momento de desmitificar algo que está en el tintero hace tiempo en los medios de comunicación y se ha quedado. Hablando de minería y de barrigol. ¿Qué fue lo que hizo Lionel? Que se habló de 97.3. De que por cada $100, 97 serían de barrigol o la empresa que estaba ahí, que luego la adquirió Barrigol, y 3 para el Estado Dominicano. ¿Qué fue lo que logró Danilo Medina? Ampliar eso, ¿Y qué sencillamente. tenemos hoy? Pero ¿qué pasó? Porque hay mucha gente que dice que no fue explicado bien, que no fue así que Leonel lo hizo. Nosotros vimos lo que hizo Danilo, que pudo... ¿Qué fue lo que hizo Danilo? Amplió el margen en lugar de 3, creo que a 10, y sobre todo bruto, sobre el valor bruto de la venta, no en términos neto, y además de eso, si se obtenían, por ejemplo, beneficios por encima de determinados porcentajes, entonces había que tributarle de nuevo al gobierno. Había que darle un canon al gobierno, digamos, por esas ganancias extraordinarias en caso de eso. ¿Por dónde entra ese Todos dinero? elementos de eso, ¿Por dónde entra ese dinero? ¿Por No, Energía Mina? para que tenga una ¿Por la idea, Fuente Nacional? cuando los precios del petróleo, perdón, del oro, son elevados, al gobierno le entran Sindesa. 10,000 millones, 10,000, 15,000 millones. Sindesa. ¿Eh? Sindesa. No hay que indexarlo, porque automáticamente, con el aumento solo de los precios, automáticamente ya, como es por el valor bruto de explotación que tú vas a pagar, en principio, entonces automáticamente a ti te corresponde un porcentaje. Digo, ya. ¿por dónde entra ese dinero? ¿En la cuenta de No, en la cuenta, a la tesorería. Hay que depositarla a la cuenta de la Barrigol tesorería. deposita. Le deposita a la tesorería nacional. Eso entra directamente, yo meto a la tesorería nacional como un aporte de Barrigol.
en el marco del acuerdo. Y hay un seguimiento que le da la Dirección General de Impuestos Internos, que supervisa eso y determina exactamente cuáles son los montos que tiene que liquidar Barrigol. Además, dentro del Ministerio de Hacienda también hay un seguimiento que le da un área especializada, el Viceministerio de Política y Legislación Tributaria. Le da seguimiento a eso, y entre esas dos estructuras, Política y Legislación Tributaria, ese viceministerio y la Dirección General de Impuestos Internos, entonces ellos determinan cuáles son los montos que debe liquidarle Barrigol al Estado Dominicano. Gracias a Luis Reyes, economista, es director de presupuesto, miembro del Partido de la Liberación Dominicana. Todo lo que se ha hablado aquí ha quedado suficientemente claro. Si usted necesitaba aprender, entender y comprender algunas cosas de las realmente importantes que se discuten en un país, usted ha aprendido de eso en el panorama de la mañana. Vamos a un contacto con Cundo Camarena y regresamos con más después de la pausa. Panorama FM 96.